Podemos utilizar al filósofo clásico griego Aristóteles para interpretar piezas de arte contemporáneas, poéticos y poéticas. Eso es lo que hablaremos el día de hoy en Poéticamente Incorrecto. Para entender qué es el arte, Aristóteles nos habla del concepto de mímesis. ¿Y qué es la mímesis? Básicamente, la mímesis es como el artista interpreta la realidad y la traslada a la pieza artística. Es decir, que para mí un árbol tiene ciertas características. Agarro esas características, las describo, las vuelvo metáfora, las traslado a un papel, las vuelvo verso y tengo un poema, el poema de un árbol. Pero el concepto se entiende mejor, creo yo, si lo trasladamos al arte gráfico o al arte pictórico, a las artes visuales. Aquí tenemos la interpretación muy sencilla de lo que es un árbol. Ustedes pueden ver desde aquí que esto es un árbol sin ningún problema. Tomé los elementos esenciales, el tronco y las hojas que forman la copa del árbol. Es un dibujo obviamente de un niño de primaria, de kinder, y no se asemeja en lo más mínimo con esta imagen o con esta otra imagen de un árbol. Sin embargo, tenemos el concepto tal cual de lo que es un árbol. De eso se trata la mímesis, de trasladar lo que el artista entiende y volverlo pintura. Si partimos de esta idea, básicamente todo el arte es abstracto. ¿Por qué? Porque lo que vemos en las imágenes no es el árbol tal cual, es una abstracción de lo que es el árbol. El árbol no está hecho de óleo o el árbol no está hecho de gises. El árbol es madera, el árbol está hecho de hojas. Eso es un árbol. Todo lo que vemos en las pinturas es una interpretación del mismo árbol. Pueden haber detalles que se le hayan ido al artista o pueden haber elementos que el artista haya querido agregar para poder hacerlo más llamativo. Sin embargo, al final de cuentas, el árbol que vemos aquí o aquí no es el árbol de allá afuera. Y esto lo podemos trasladar al arte abstracto. ¿Por qué? Porque así como mi interpretación del árbol es esta, mi interpretación del árbol puede ser diferente. Al momento de que nosotros creamos una pieza de arte, ya sea una pieza escrita, ya sea una pieza dancística o ya sea una pieza trasladada a las artes visuales, lo que hacemos es tomar los elementos que creemos esenciales del mundo real para trasladarlo al mundo abstracto, es decir, al mundo artístico. Vuelvo al ejemplo del árbol. Si yo quiero escribir un poema del árbol, a lo mejor hablaré de sus ramas, a lo mejor hablaré de su tronco, o a lo mejor hablaré de sus hojas o de sus frutos. Lo mismo pasa con las artes visuales. Yo al momento de dibujar un árbol, elijo tomar sus hojas, su tronco, sus frutos y demás. Ya vimos el primer ejemplo de lo que podría ser un dibujo de un árbol. Esto, muy a mi forma, es un dibujo abstracto de lo que es un árbol. Tengo la manzana acá, las hojas acá, el tronco acá, las raíces y las ramas. No tiene que estar todo junto y es mi interpretación de lo que es el árbol. Y el discurso que yo dé, es decir, la forma en la que yo interprete el árbol y lo traslade, depende esencialmente de que yo como artista, qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero hacer o incluso con qué es lo que quiero experimentar. A lo mejor yo estoy harto ya de los árboles que se ven como árboles. A lo mejor yo quiero trasladarlos a este elemento abstracto. Tenemos, por ejemplo, la pintura de Picasso, la famosa pintura de Guernica. Él lo que está intentando trasladarnos es la imagen de una guerra. Sin embargo, por ejemplo, tenemos estas imágenes bélicas de Otto Dix y ahora tenemos esta imagen de Picasso y nos está intentando transmitir desde su forma de interpretar la realidad, desde el cubismo, este caos, esta forma de deformarse de las cosas mediante la guerra. Las dos, la de Otto Dix y la de Picasso, nos están intentando hablar de la guerra, pero de una forma diferente. Ahora bien, ya hablamos de cómo se crea el producto artístico, la obra de arte. Pero ¿eso cómo nos ayuda a interpretar una pieza artística? Bueno, ese es el primer paso de lo que conocemos, o bueno, a mí me lo enseñaron como el triángulo aristotélico del arte. El primer elemento es este producto artístico que conocemos como poiesis. La poiesis es el producto del arte que el artista demuestra a la sociedad, que el artista intenta compartir
a la audiencia. El segundo elemento es la aéstesis, y es el momento en el que yo, como espectador, me encuentro ante la obra de arte. Y en este momento interfieren muchas cosas. ¿Se acuerdan que en videos anteriores, por ejemplo en el de cómo leer una pintura, hablamos de cómo el espacio artístico tiene una influencia al momento de que yo interpreto la pieza artística? Bueno, pasa lo mismo con la mayoría del arte. Nosotros habitualmente cuando vamos a un museo vamos con esa intención de encontrarnos con la pieza artística. Recuerden, el pacto ficcional. Yo voy sabiendo que voy a encontrarme con piezas de arte. Desde ese momento yo estoy predispuesto a encontrar algo que me va a hacer pensar, que me va a hacer sentir, que es este intento de interpretar la realidad. Pero eso no es todo, sino que además yo emocionalmente como intérprete puedo ir de diferentes formas. Puedo ir feliz, puedo ir enojado, puedo ir contento. A lo mejor voy en un momento en el que tiene que ser una pieza específica la que yo tengo que decir. Eso es arte. O a lo mejor voy abierto a cualquier cosa y yo digo, bueno, eso sí, eso también. Depende mucho de muchos factores. Incluso una vez una persona con la que yo hablaba sobre este tema me dijo, bueno, eso es en un museo. Y ahí es muy fácil decir que todo el arte abstracto y todo el arte contemporáneo es arte porque lo estás metiendo en un museo y desde ahí ya estás predispuesto en el que está en este espacio dedicado al arte. Pero ¿qué pasa cuando tomas esa pieza artística y las sacas del museo? Tomemos en cuenta que hay gente que compra estas obras de arte, las esculturas, las pinturas, y las pone en otro lugar que no es el museo. Sin embargo, y este problema también lo vi en la universidad con un profesor, y la solución es muy sencilla. Siempre la pieza artística va a tener un espacio especial en el lugar donde está colocada. Tiene su propio espacio. Los invito a que si ustedes tienen una pintura en casa, una fotografía artística o algo relacionado con el arte, vean dónde se encuentra. No lo van a encontrar en la parte de atrás de la alacena, no lo van a encontrar en el refrigerador, no lo van a encontrar abandonado atrás del sillón. Lo van a encontrar colgado en la pared, lo van a encontrar a lo mejor en la entrada de la casa. Tiene un lugar específico que dialoga con el espacio. Ahora bien, esta misma persona me decía, bueno, entonces a todo le dedicamos un lugar especial. Las macetas tienen un lugar especial para que les dé el sol a las plantas. La comida tiene un lugar especial. Todo tiene un lugar especial. Sin embargo, démonos cuenta que hay un predecesor en la pieza artística. Hay una intervención de la mano humana y esto es muy importante. El arte tiene que ver con los seres humanos porque somos los únicos que podemos razonar sobre nuestra realidad, razonar sobre lo que está pasando y que tenemos este deseo de trasladar toda nuestra realidad a la pieza artística. 1. Debe de haber una intervención humana, una intervención filosófica que lleve esa obra a la poiesis, al producto artístico. 2. Ese producto artístico debe de darnos un lugar o debe de estar en un lugar predispuesto para que nosotros podamos hacer la interpretación artística. Y por último, en este triángulo aristotélico tenemos la catarsis. La catarsis es lo que nos hace sentir la pieza artística. La pieza artística nos hace enojar, la pieza artística nos hace felices, la pieza artística nos hace reír, nos hace reflexionar sobre la guerra, nos hace reflexionar sobre lo que está pasando, nos hace pensar sobre la pobreza. Es decir, ¿qué es lo que yo siento al momento de ver esa pieza artística? Al momento de ver una pieza caótica, por ejemplo, ¿qué siento? Siento molestia, siento caos, siento dolor. Es así como este triángulo aristotélico nos ayuda a comprender cómo es una pieza artística. Es el concepto más básico y si se dan cuenta, y por eso lo dejé hasta el final, entran todos los conceptos que ya hemos visto en anteriores videos y que si no los has visto los dejo por acá en etiquetas. Y es por ejemplo el pacto ficcional que está dentro de la aéstesis, es decir, que el momento en el que yo me encuentro ante la pieza artística voy predispuesto a que estoy ante una pieza artística. ¿Recuerdan? Pacto ficcional. Al momento de leer la pieza es lo que me ayuda a crear la catarsis. ¿Se acuerdan? El video de cómo leer una pieza artística. Y por último, y un concepto que no les había compartido, el de la mímesis. Ya por último, quisiera ejemplificar lo que dije con dos obras de arte que si ustedes siguen este canal sabrán que son de mis favoritas. La primera es la de La libertad guiando al pueblo.
Primero tenemos el producto artístico, que es la pieza de la libertad guiando al pueblo, mi poiesis. La aestesis es cómo me encuentro yo ante esta pieza. A lo mejor no me la encuentro en un museo, sin embargo, por la estructura que tiene, sé que es una pintura, sé que me está intentando interpretar o dar a entender algo, y gracias al pacto ficcional y a los elementos que di para cómo leer una obra de arte, sé que tiene elementos como la figura de la mujer que representa la libertad de Francia porque trae la bandera, la burguesía, el pueblo, es decir, sé que tiene ahí algo que me está queriendo decir, sé que es una pieza artística y mi contexto me ayuda también a una interpretación. Sé que hubo una revolución francesa, que es de donde viene esta pintura, pero también yo, como un mexicano joven del 2020, me encuentro ante una realidad de un país que está intentando retomar el nacionalismo, que hay choques de ideas políticas en todo el país y que eso a mí como intérprete me está dando algo que me lleva al último punto, la catarsis. ¿Qué me hace sentir? Me hace sentir alegre, me hace sentir enojado. A mí personalmente esta pintura me hace sentir con la esperanza de que juntos podemos llegar a la libertad que nos está guiando como pueblo. La otra pieza que me gusta interpretar para cuando hablo de esto es el urinario de Duchamp. Me gusta porque es la pieza inicial que empieza con toda esta discusión, por así decirlo, la que establece una crítica fuerte de qué es el arte. Primero que nada, muchos dicen, bueno, solo es un urinario, pero sí, es un urinario que tiene ya una interpretación de la mano humana. Un urinario que Duchamp decidió poner al revés, que decidió ponerle la firma de un artista y que decidió poner en un museo o bueno, poner en un concurso para realizar esta crítica artística. Es decir, que sí tenemos un producto artístico. Yo, ¿cómo me encuentro con la pieza? Una vez más no la encuentro en un museo, pero ya después de todo este bagaje, sé que es una pieza que intentó hacerse pasar por una pieza de arte y que está realizando una crítica que sobrevive hasta el día de hoy. Por último, ¿cuál es mi catarsis? ¿Qué me hace sentir? A mí me hace dar mucha risa, porque a pesar de que mucha gente la intenta hacer menos, intenta decir que no sirve, nos sigue ayudando para crear esta pregunta, para que yo haga estos videos y para que a ustedes les interese, porque tenemos que seguir interpretando qué es el arte. Y bueno, así termino con esta serie de videos de cómo leer una obra artística. Si no los han visto, les recomiendo que se metan a mi canal, sirve que se suscriben, que ven otros videos y conocen cuáles son los tips que yo doy para poder interpretar una obra de arte. Antes de terminar con esta serie de videos, quisiera darles el mensaje de que lo que yo digo no es la palabra divina. Es decir, que porque a mí me gusta el urinario de Duchamp o porque a mí me gusta la libertad guiando al pueblo, no quiere decir que es una buena pieza artística. Yo les estoy dando los elementos para que ustedes lean estas obras de arte. Queda en ustedes saber si las aceptan o no las aceptan como obras artísticas. Y eso es todo de mi parte, poéticos y poéticas. Nos vemos en un próximo video. Bye.